Muy bien, muy bien. Pues por respeto a los que ya se conectaron, vamos a comenzar. Vamos a darle la bienvenida entonces. Hola, ¿qué tal? Buen día. En nombre de la doctora Gabriela Jicotecatl Ramírez, les damos la más cordial bienvenida al curso de primeros auxilios psicológicos impartido por el licenciado David Alejandro Medina González, licenciado en psicología con preespecialidad clínica por la Universidad Marista de Querétaro. Actualmente estudiante de la maestría en psicología clínica de la Universidad Autónoma de Querétaro y en la maestría en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad ISEP, con trayectoria laboral en la Universidad Autónoma de Querétaro de 5 años, la primera mitad como redactor y psicólogo en el programa Vida Universitaria UAC y la segunda como psicólogo por parte del programa Su Salud UAC. Démosle entonces una cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Pues muy bien. Vamos a comenzar. El motivo de este taller, digo, para contextualizar un poquito, es un precongreso. Forma parte del precongreso del 10º aniversario de su salud. Ya estamos aquí desde hace bastante rato. Y precisamente uno de los elementos que queremos comenzar a hacer a partir de aquí es traerles una serie de pláticas ya de manera continua, una serie de talleres y una serie incluso de cursos a los que van a empezar a ser invitados, invitados, este, con todos motivos de salud, motivos de seguimiento, motivos de incluso vinculación y otros elementillos ahí que nos faltan como institución siempre y que podemos siempre también mejorar. En este caso, vamos a comenzar con un elemento que, pues generalmente no está tan presente en las aulas y si lo está, pues es en un interés que pues tal vez no llegue a tenerse como herramienta o específico, sino pues de seguimiento. Regularmente, ¿qué es lo que hacemos cuando una persona tiene crisis? Pues sí, lo enviamos directo a donde podamos. Ya ha pasado y esperemos que no haya tantas crisis en la vida, pero efectivamente. Hay crisis, atendemos y trabajamos con seres humanos, somos seres humanos nosotros, entonces efectivamente tendríamos que tener estos elementos, ¿va? Primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre el modelo que les voy a proponer hoy, que es primera ayuda psicológica. De seguro algunos de ustedes ya hayan escuchado el de primeros auxilios psicológicos. Vamos a ir haciendo algunas pautitas nada más para que también tengamos la especificidad de dónde estamos trabajando. Pero, vale, comencemos. Para empezar, y viendo los libros de acción que tenemos bajo la primera ayuda psicológica, vamos a ver el marco conceptual, los modelos con los que les estaba comentando hace rato y los abordajes técnicos que podemos utilizar para realizar esto. Ahorita ya se han de estar preguntando de, bueno, pero ¿con qué se come y qué es exactamente la primera ayuda psicológica? Es un modelo de acción ante situaciones de crisis, básicamente. Si nosotros lo ponemos en la concepción de qué exactamente tenemos que hacer para actuar dentro de sí, PAPS, le vamos a decir a partir de ahora PAPS, necesitamos hacer una contención emocional. Una contención emocional la vamos a ver dentro de elementos muy específicos, solo como la moderación de surgimiento y respuesta emocional, nunca, nunca, nunca como una supresión de las emociones o una represión. O sea, no vamos a hacer que la persona se calme totalmente o que ignore sus emociones. Ahorita vemos por qué es tan marcada esta diferencia, pero vale. Ahora, hay que diferenciarla del ámbito clínico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una restricción pues bastante específica. No nos vamos a dedicar en primera ayuda psicológica a buscar si tiene alguna cuestión diagnóstica o algo así. No va a ser lo mismo a preguntar si hay una situación diagnóstica ya previa que nos puede ayudar como guía. Pero en todo caso, nosotros, incluso en el modelo de primeros auxilios psicológicos, vamos a ver un caso de diagnóstico provisional. Nunca, nunca, nunca vamos a confundirlo con el diagnóstico concreto. De igual manera, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y porfa, si tienen dudas o algo, díganme, ¿eh? En el momento, si ahí tenemos más dinamismo con eso. Ahora, básicamente, modelo de primera ayuda psicológica se diferencia de primeros auxilios psicológicos en una cosita muy especial. Pero vamos a ir desarrollando estos elementos que son los generales en ambos.
Nos dedicamos a brindar ayuda, y apoyo prácticos. Aquí, si se fijan, viene un elemento, pues después, que es de manera no invasiva. ¿Esto qué significa? Nosotros no vamos a tampoco indagar demasiado en la vida de la persona y tampoco vamos a hacer algo que la persona no se sienta a gusto o no quiera. Precisamente para resguardar algunos elementos que vamos a ver un poquito más adelante, pero pues sí, si queremos ayudar a alguien, no hay que ser tan intromisivos en su vida. Evaluar necesidades y preocupaciones, esto lo vamos a ver respecto a algunos puntos en específico más adelante, pero pues sí, nosotros estamos viendo que hay una crisis y las crisis se componen de básicamente vivencias, elementos que no tienen una solución o que efectivamente tienen una solución que la persona todavía sigue buscando. ¿Por qué? Porque choca, porque no encuentra una solución que le acomode, porque hay pues eventualidades un poquito más desastrosas o catastróficas. Y preocupaciones que pues ya todos las conocemos, es el pan de cada día de los profesionales, pero ahí está. Un elemento que siempre vamos a buscar que se resalte y que exista es la escucha de las propias personas. Podemos decir que sí escuchamos, pero muchas veces tratamos más bien de interpretar lo que escuchamos en lugar de escuchar en sí. Facilitar información, servicios y apoyos sociales. Este es el punto que yo les comentaba al principio. Necesitamos hacerlo. Muchas veces tenemos muchos servicios en la universidad que no sabemos cuáles son ni dónde están, ni qué límites tenemos. Entonces vamos a irlos viendo para tener un marco un poquito más práctico respecto a estas situaciones. Y tenemos dos últimos. Ojo, ojo aquí. Se nombra como prevención y como derivación. La prevención es la que se genera en la misma aplicación. Si nosotros ya podemos hacer una actuación a partir de cualquiera de estos dos modelos, primeros auxilios o primera ayuda, ya tenemos un marco de prevención muchísimo más grande para elementos como suicidio, recaídas o caídas en cuestiones de adicciones, soledades, depresiones, ansiedad, cualquier trastorno, para hacer un resumen un poquito burdo. Ahora, la cuestión de derivación. Aquí es cuando empezamos con las diferencias grandes entre primeros auxilios psicológicos y primera ayuda. Vamos a notarlo así, muy tajante. Primera ayuda psicológica es un modelo que está diseñado para no especialistas en el campo de la salud. O sea, cualquier otra persona. Puede ser un profesional en abogacía, en su caso de la mayoría de sistemas, de informática, ingeniería, lo que ustedes quieran, doctorados, tal. Mientras que primeros auxilios psicológicos es una rama de especialización que se da en el campo de salud, de atención primaria. Por ejemplo, pues Protección Civil puede hacer primeros auxilios. Nosotros como psicólogos podemos hacer primeros auxilios psicológicos como pues base. Pero si alguien quiere una cuestión de primeros auxilios, tendría que revisar muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque ese sí incluye una derivación. La derivación ya incluye también, pues, elementos documentales. Tenemos algunos documentos que les voy a mostrar para que vean que no es nada más un trabajo de gratis. Pero, precisamente, si nosotros vamos a hacer un diagnóstico, ya requiere de un llenado de documentación. Si nosotros vamos a hacer una derivación, ya requiere de documentación. Ahí es la diferencia entre primeros auxilios y primera ayuda. Primera ayuda va a ser el acercamiento no especializado o no necesariamente especializado. Vamos a ir viendo por qué esta diferencia tan tajante, pero mm, vamos a ver también una ventajota. Y esta se las marco porque de verdad es enorme. Si ustedes se atienen al modelo y al marco de primera ayuda psicológica, se están quitando muchísimas responsabilidades y muchísimos pesos que les van a permitir precisamente actuar y de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque ya si lo vemos como ventajas para todos ustedes que solamente se van a quedar con primera ayuda psicológica, no van a tener que hacer un diagnóstico, solo van a tener que escuchar a la persona. Sí tenemos que facilitar la información, servicios y apoyos sociales, porque pues eso sí es base, pero no van a ser llenados de derivación, no van a hacer ninguna otra cuestión ni reporte ni nada. Lo que van a hacer va a ser una recomendación, vamos a dejarlo así. Una recomendación a qué? A que la persona se acerque a los servicios especializados. En este caso, pues para informática,
A ver, pregunta, quien sepa. ¿Saben qué servicios tienen de informática de salud? Digo, yo creo que estoy medio obviado aquí, pero bueno, tenemos servicio de psicología. ¿Alguien más? ¿Qué otros servicios hay de salud? ¿Alguien, quien sea? Fisioterapia. Dice, ok, perfecto, esa es una. También atención a víctimas, ¿no? De violencia de género. Exacto, tenemos Wavig. Perfecto. Bueno, enlace Wavig, no tenemos Wavig Ajá, ahí. Enlace ajá, Wavig. Ok, gracias. ok. Cecilia Servín, por favor. Cecilia. O bueno, levantó la mano Cecilia. No, no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Tenemos medicina, ¿no? Y el consultorio médico. Perfecto. Va. Entonces, bueno, también tenemos nutrición. Creo que sí, ya lo habían dicho. Pero va. Perfecto, eso es un elemento. ¿Alguien sabe a dónde una persona con alguna situación legal se podría dirigir en la UAC? O, por ejemplo, que piense o que efectivamente haya vivenciado alguna cuestión de derechos humanos diezmada o ignorada. No. ¿Conocen Unidos? Unidos. O el bufete de abogados. El buffet sí, pero unidos no. Ok, Unidos es el de derechos humanos que tenemos en la UAC. Ese cuenta para todos, docentes, administrativos y alumnos. En caso de alguna cuestión de discriminación o algo así. Ahorita vamos a irlo desarrollando, pero efectivamente, ¿no? Tenemos una serie de este, servicios. Tenemos límites también de servicio. Por ejemplo, nosotros a la fecha, que se los medio promociono, medio no, no me hagan tanto caso, a la fecha no tenemos psiquiatría, que es un punto bastante importante. Tenemos ontodoncia, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, perdón, odontología sí tenemos. Nos faltan algunos otros elementos más especializados, ya como también intervenciones médicas más grandes, pero sí tenemos análisis de laboratorio, por ejemplo. Entonces, digo, esta información sí la tenemos que tener un poquito más presente. No es el caso de esta plática general nada más, pero sí los invito a que lo vayan revisando. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí en el chat hay algo. 2 segundos. Ah, sí, Rafael Durante, muchas gracias. Duarte, perdón, nutrición. Va, ¿qué no es? No es un asesoramiento, ya ahora sí hablando específicamente de primera ayuda psicológica, no es un asesoramiento en sentido a que nosotros no vamos a decirle a la persona nunca qué hacer. Mm, no porque no nos corresponda, incluso si pareciese obvio, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero es muchísimo más útil revisar nada más la parte de la persona. Hay que recordar que no tenemos que estar especializados y que meternos un poquito más también nos genera responsabilidades que yo les recomendaría no nos pongamos. Ahora, necesario siempre, no es. Incluso si la persona se encuentra tal vez o visiblemente en una crisis, no siempre es necesario aplicarlo, sobre todo si la persona no se encuentra en la disponibilidad de. Podemos medio insistir, pero tampoco tanto, ni podemos insistir más allá de lo que la persona permite. Tampoco es una plática común. Les comentaba, originalmente este es un taller que hacemos presencial. Me gusta muchísimo más presencial porque me gusta ver las caras de las personas, pero nosotros usamos para PAPS, en cualquiera de los dos variantes, el primeros auxilios psicológicos o primera ayuda, técnicas de la entrevista. Les voy a mostrar algunas en sustituto a la actividad dinámica que íbamos a hacer, porque aquí está medio difícil, pero sí, hay que tomar en cuenta, no es una plática común y no vamos a tratar de distraer, como ya habíamos dicho, a la persona de lo que está pasando. Por lo menos no de inicio. Sí tenemos que revisar qué es lo que pasa para empezar. Pero, por ejemplo, no es como que veamos a alguien llorando y vamos a decir, oye, ¿ya viste el partido no sé nada de fútbol, de Cruz Azul contra América? No se trata de eso. Si ven el de Cruz Azul, seguro van a llorar. Precisamente eso es lo que tenemos que evitar. Ahorita vemos por qué. Pero
Efectivamente, no está dentro del marco de ninguno de estos tres elementos. Puse un castor porque efectivamente no tiene nada que ver. Así que, respecto a la práctica y aplicación de estos, vamos a ver tres temas que me interesa que revisemos desde hoy. ¿Por qué? Porque la psicología está muy tiktokizada ahorita en esta actualidad tan bonita y tecnológica, porque las técnicas de actuación no son tan simples, pero tampoco son cosa de otro mundo si las visualizamos y las vamos practicando un poco. Y los ámbitos de aplicación me importan mucho porque creo que la mayoría de ustedes son docentes, no sé si hay algún administrativo, pero si no, todos estamos dentro de ese globito, docencia, administración. Entonces, sabemos y presuponemos que hay algunas situaciones que tenemos que tener en cuidado de no tratar al alumno mal, de no tratar a la persona en caso de que no sea un alumno, no insistir, tará. ¿Por qué? Pues porque si hay una situación doble de vulnerabilidad y juego de derechos. Entonces, ámbitos de aplicación. El PAPS está diseñado, perdón, ya no les dije. Primera ayuda psicológica, que es el que estamos viendo ahorita, es de la OPS y la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud. Ambos están dirigidos efectivamente para un enfoque no especializado. ¿Por qué? Pues porque no siempre se tiene la disponibilidad de un especialista en todos lados. Entonces, también está contemplando que sea de aplicabilidad para áreas vulnerables, y otras poblaciones mucho más base, como poblaciones chiquitas, poblaciones localizadas, poblaciones religiosas específicas, o sea, líderes de culto también, tienen estas cuestiones como aprendizaje posible. Pero ahorita no nos vamos a meter en eso, nada más para que lo sepan y en qué marco está. Sin embargo, sí podemos revisar dos cosas con las que coincide incluso con primeros auxilios y es, se debe aplicar bajo acontecimientos graves o malestar visible. ¿Qué es un acontecimiento grave? Lo vamos a dividir en dos. Tenemos siniestros naturales y siniestros humanos. ¿Alguien sabría la diferencia entre los dos? O por lo menos por el nombrecito. Siniestro natural, siniestro humano. ¿Qué tal, qué tal? ¿A quién le suena? Mm, a ver, creo que de hecho pasamos ahorita por un siniestro natural bastante feo en estas últimas semanas, ¿no? A ver, voy a ver. Ricardo Chaparro, ¿qué onda? ¿Usted qué diría que es un siniestro natural? Es como cuando sucede algún desastre, algún terremoto o alguna situación externa. Claro, ¿no? Incluso si no es un desastre tan enorme, efectivamente también hay algunos siniestros naturales en sentido a que afectan al ser humano por cualquier situación. O sea, si la persona sufrió alguna cuestión que no tiene que ver con el humano, ahí está. Se le dice siniestro natural, ¿por qué? Porque pues efectivamente no tendría que ser tampoco un desastre, puede ser el ataque de un jaguar en África. Pues ahí sí ni modo, no es como que tampoco el ser humano se metió. Hay que recordar que si bien tenemos razonamiento, pues no podemos adivinar tanto cuándo nos puede atacar un jaguar, ¿no? Este, Sin embargo, sí podemos revisar que el siniestro humano siempre es causado por un humano. O sea, un malestar o una situación que va de humano a humano. ¿Cuál sería un ejemplo, pues, bastante común en México? ¿Alguien? Cecilia Servín creo que levantó la mano hace rato. ¿Cuál sería un Eh, siniestro humano? bueno, no soy Cecilia, pero sería un asalto. Ok, perfecto, un asalto, tenemos ese. En Juriquilla creo que se presentaban hace algunos años, pocos años, bastantes asaltos, ¿no? ¿Qué otro tenemos? Cecilia, ahora sí, perdone. Cecilia. Creo que Cecilia no la alcanzó a escuchar. No sé si hace rato también pasó lo mismo. O no sé si solo sea yo y nada más yo Me no estoy. parece que es su micrófono. Ah, ok. Ceci, perdón, no la alcanzamos a escuchar. Pero vamos a continuar. Mm,
También tenemos algunos otros siniestros que pues son bastante graves, que en México ocurren con bastante estadística, ¿no? No solamente son asaltos, también son tiroteos, secuestros, violencia interpersonal, intrafamiliar también. Entonces, cuando nosotros hablamos de acontecimientos graves, vamos a tomar en cuenta la ocurrencia en relación a la afección a la persona, no si debería o no afectarle, ¿vale? Y precisamente eso se conecta con el segundo, ¿no? Nosotros no vamos a presuponer nada en esta cuestión de modelo, sino que más bien vamos a indagar siempre. ¿Por qué les pongo malestar visible con signos de interrogación? ¿Ustedes considerarían, y fíjense, vamos a tomar de ejemplo una cosita, sí se llega a dar en la vida real, pero película famosa que salió hace poco, El Guasón, la de Joker. Una persona que se está riendo bastante, ¿ustedes creerían que es un malestar? Sobre todo más de lo que ocurre siempre. Mm, Aquí es cuando les digo yo que pongamos un poquito entre comillas que es un malestar. ¿Por qué? Porque el procesamiento de las emociones nunca va a ser igual y es subjetivo en el sentido a que no se percibe de la misma manera. Una persona puede estar pasando por una situación de depresión grave y mostrarse feliz, eufórica, y no tendría que ver con su trastorno, directamente si solamente lo vemos como un checklist. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Claro, esto se los digo ¿por qué? Porque sí existen casos. La mayoría del tiempo, efectivamente, vamos a ver dentro de una normativa que la persona que está mal, pues muestre signos negativos de malestar. Pero yo les diría, si hay una persona demasiado eufórica, para la psicología también es un punto que se tendría que revisar. Sobre todo si es una persona que ahorita está como muy eufórica, que regularmente no se comporta como siempre, incluso si es como un poquito más positivo o pareciese ser positivo. Pero alguien que habla mucho en clase, si bien pareciese solamente una molestia para los docentes, pero antes no hablaba así, pareciese ser también algo que podríamos revisar. Lo vamos a ir desarrollando, pero nada más tómenlo en cuenta. Ahora, sobre el diagnóstico. A ver, vamos a ver. Espero que haya algún entusiasta de la psicología. ¿Qué se requiere para diagnosticar? ¿Alguien sabrá? Digo, incluso si nada más tienen como la idea, está perfecto, ¿eh? No hay correcto ni incorrecto. ¿Alguien sabrá cómo se diagnostica en psicología? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo se hará un diagnóstico en psicología? Con cuestionarios. Ok, ok, un cuestionario, está perfecto, es un inicio, es una parte de... ¿Qué más? ¿Qué más necesitaremos para nosotros poder decir, ah, esta persona tiene esto? Cuestionarios. ¿Alguien ha ido a psicología? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, vamos a ver. Víctor Noé. ¿Qué más se necesitará para hacer una cuestión diagnóstica? Pues sí, yo también pensaría que igual algún tipo de pregunta, ¿no? Que indiquen el enfoque o cierta conducta que uno quiere determinar. Ok, ok, perfecto. Miren, les cuento. Nosotros necesitamos cuatro cosas para diagnosticar. Efectivamente, el primero es, bueno, no es el primero, es el segundo, pero efectivamente necesitamos cuestionario. Los cuestionarios en psicología se dividen en dos, dependiendo de, en primera, qué enfoque vamos a usar y en segunda, qué necesidad tiene la persona. Pero los cuestionarios regularmente son bastante grandes. Bueno, vamos a agregarle el tercero, que más que un cuestionario es como una rúbrica, pero va, se divide en tres. Vamos a poner el tercero. Psicométricos, cuestionarios psicométricos, inventarios, y psico, ay, perdón, psicoproyectivos, ¿va? Esos tres tipos de cuestionarios vamos a tener. Y los proyectivos regularmente no son tanto cuestionarios, o si son cuestionarios, son un poquito más abiertos, son interpretativos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Para empezar, ya empezamos ahí con una bifurcación enorme. Tres tipos de cuestionarios.
El primer paso que necesitamos para un diagnóstico es una entrevista. Una entrevista inicial, una anamnesis, como le conocería el elemento médico, pero si nosotros queremos hacer una cuestión diagnóstica moral, ética y correcta, es efectivamente, primero, la entrevista de anamnesis. Segundo, a partir de los datos recolectados de esa entrevista, que regularmente dura 1 hora o, si se extiende, son de 2 a 3 sesiones. Las sesiones son de 1 hora también aproximadamente. Nosotros, entonces, a partir de esa recolección de datos, vamos a ir verificando si aplicamos ciertas pruebas. Ahora sí ya le cambiamos el nombre de cuestionarios a pruebas, por favor. Estas pruebas que recolectamos tienen estas 3 vertientes, pueden ser de cualquiera de esas, y a partir de ahí no hay diagnóstico, hay una primera ronda. Análisis de conducta. Análisis de conducta, Cecilia, creo que será de esto que estamos platicando. Creo que sí. Ya nada más me dices que sí, sí, sí. Ceci opina que análisis de conducta dentro de la misma cuestión de entrevista está el análisis de conducta. Entonces, ahí más la aplicación de pruebas y la entrevista ya llevamos un total promedio de 3 sesiones. O sea, son 3 horitas o 5 horas como regularmente es. La interpretación se lleva también un tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente tendríamos que sacar, ya sea en el caso de los psicométricos, una estadística correspondiente al caso. En los psicoproyectivos tendríamos que sacar una interpretación que también se concatene con el caso. No nada más es como el dibujito clásico y decir, una persona tiene esto o una persona tiene esto otro. No, tenemos que concatenarlo con la entrevista con las otras pruebas. Nunca se hacen nunca se hace una sola prueba para algo. Tendríamos que tener de 3 a 4 pruebas o hasta 5 o 6 para nosotros tener pues un poquito de validez. Es de hecho lo que aplicamos aquí en Juriquilla. Digo, por si quieren saber más o menos qué es lo que trabajamos siempre que una persona nueva va. Entonces, todo este proceso sabemos que es arduo, pero efectivamente es para saber exactamente dónde trabajar. Ahora, este proceso de indagación requiere todavía una segunda cuestión. No siempre se da, pero a veces, conforme a los datos de la primera ronda de aplicación de pruebas, podríamos encontrar necesidad de una segunda ronda. Esta segunda ronda, de igual manera, se tiene que aplicar, traducir, interpretar, concatenar y ahora sí, ver qué es lo que la persona tiene. Esto nos da un total de más o menos 4 a 5 o hasta 6 o 7 sesiones para un diagnóstico nada más. Además, los inventarios que les mencionaba hace rato, los sacamos de aquí, de estos 2 elementos. El primero es el CIE o el ICD-11, que es la estadística internacional de enfermedades de la OMS. Esa no siempre la utilizamos. De hecho, aquí en América, en general, lo que más usamos es el DSM-5 de la APA. Ustedes conocerán APA por ser los frustrantitos que siempre piden los formatos. Nosotros, aparte de los formatos, los conocemos como los que nos dan los diagnósticos y las referencias. Ahora, no les voy a decir que esta es nuestra Biblia. De hecho, cada rato, si se fijan, uno ya va en el 11 y otro va en el 5. Cada rato hay revisiones, hay más, hay menos. ¿Por qué? Porque va cambiando muchísimo la percepción diagnóstica respecto a las enfermedades mentales y a los trastornos. Hay que diferenciar también, por ejemplo, no es lo mismo una enfermedad o un trastorno. Regularmente la enfermedad tiene un poquito que ver más con causas genéticas, causas externas y causaciones que pues afectan a la persona, no por una situación de vivencia social. Un trastorno sí es un poquito más psicológico, psicosocial, pero vamos a ver nada más ahorita con ustedes de dónde estamos poniendo todo esto. Ahora, ¿por qué ustedes creerán que es tan importante todo esto que les digo? ¿Alguien se ha metido a TikTok
y ha visto que pueden hacer, pues, incluso estos inventarios, que de hecho la mayoría son sacados de aquí, tampoco les voy a mentir, en los cuales te dicen, ah, si cumples con estos, tienes TDAH. Si cumples con estos, tienes este trastorno depresivo mayor. Ah, si cumples con esto, tienes esto otro. Precisamente esta población actual con la que nosotros estamos conviviendo dentro de la comunidad universitaria, el factor que tiene muchísimo más de información es Internet. Y cuando hay Internet, pues hay también desinformación paradójica. No es una cuestión que nosotros vayamos a problematizar aquí, sin embargo, sí les comento. Por eso les decía hace rato que no es una cuestión de diagnóstico o de buscar qué tiene. Uno cuando escucha a la persona que está en crisis, sobre todo bajo estos dos modelos, no va a estar como ocupándose de, a ver, pero ya me dijo que tiene esto, entonces ha de tener un trastorno de parará, parará. Tan solo les vamos a poner un ejemplo rapidísimo. Ah, exacto. Luis Antonio Díaz Jiménez me comenta que lo que traen ahora de las red flags, ¿no? Precisamente, como que se da un consenso, pues ahora un poquito medio falaz, ¿no? Porque ya se autodiagnostica a las personas y se generan este tipo de fenómenos en los cuales parece que hay alguien que proporciona o que propone muchísimo más rápido y muchísimo más grande alguna cuestión indicativa de algo. Y puede que esté un poquito más diezmado por discurso o por alguna situación política, entonces tendríamos que tener esa diferenciación, ¿no? Los red flags, por ejemplo, surgen mucho de una derivación un poquito feminista. No es que esté mal el discurso feminista, sin embargo, los red flags se van generalizando como fenómeno y efecto. Entonces ya después no tienen nada que ver con feminismo y empiezan los red flags hasta como meme. Lo malo es que cuando empiezan como memes se empieza a difundir un poquito más deformado este asunto. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que podría haber sido una cuestión incluso de tesis, se convierte en un conocimiento pues popular. De nuevo, nunca vamos aquí a poner como malo o bueno, pero sí habría que diferenciar. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a atender a una persona en crisis, posiblemente tengamos que llevar la línea de discurso que la persona misma ofrezca. Esto quiere decir que tendríamos que revisar nuestros prejuicios. Si nosotros somos profeministas, si nosotros somos antifeministas, no se apuren ahorita de decir quién es quién, pero efectivamente, si la persona que nos toca atender con una crisis es algo contrario a lo que pensamos, tendríamos que revisar si de verdad somos las mejores personas o las mejores opciones para atender a la persona. Em, Precisamente, ¿por qué? Porque el discurso político importa mucho respecto a cómo afecta a las personas. El discurso de Internet también es importante revisar y no nada más invisibilizarlo o disminuirlo. De hecho, yo les invito de una vez, ningún discurso debería ser disminuible. Todos los elementos tendrían que revisarse desde el punto más crítico posible. Ahora, efectivamente, nosotros estamos viendo esto. Es un problema diagnóstico que no van a tener que revisar ustedes, pero sí podemos revisar algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿alguien ha visto a una persona eufórica por consumo de sustancias? Este, Tampoco me tienen que responder, nada más piénsenlo en su... Y háganse la mente esta cuestión, ¿no? Si vieron a alguien, por ejemplo, fumando marihuana y estando en un estado totalmente distinto a como regularmente lo han visto, habría que tomar en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo atender una persona con ansiedad derivado de un factor social a una persona con ansiedad derivado de alguna sustancia. Incluso si la sustancia no es una cuestión de consumo de sustancias como drogas ilícitas. A veces hay algunos medicamentos que ponen ansiosa a las personas. Y si la persona está pasando por eso y lo malentendemos o lo malinterpretamos y empezamos a atacar a la persona porque está consumiendo sustancias o algo así, ya estamos perdiendo un campo de trabajo bastante grande.
Y si invisibilizamos el consumo de sustancias y nada más tratamos de atender una ansiedad como cualquier otra cosa, pues estamos evitando el factor médico que podríamos derivar rapidísimo. ¿Por qué? Pues porque la persona está bajo un ataque de sustancias, que induce una ansiedad. Ahora, ¿por qué creen que se me hace tan importante esto? ¿Conocen ustedes los paros cardíacos por inducción de sustancias? Ay, perdonen, ¿eh? Solo en Sí. serie, ¿Manda, dónde? solo en series, digo. Solo en series, ok. El overdose, ¿no? Bueno, Ajá. aquí en mi casa hay bastantes de esos. Vivo en un barrio, entonces efectivamente he visto bastantes personas que, pues por sobredosis, adiós. O malfunción general, ¿eh? EPOC, para los fumadores, algunas otras situaciones que se pueden llegar a dar. Ahora, tal vez no sea el caso, y esperemos que nunca toque en informática, pero efectivamente habría que diferenciar cuando es un consumo de sustancias, cuando es una situación social o de ansiedad social, y cuando pues efectivamente es algo que la persona no logra ubicar. Para esto tenemos que revisar algunos puntos. Bueno, José Niembro dice que no, y Cecilia Servín dice que sí, de sobredosis, efectivamente. Nosotros vamos a revisar algunos puntos en específico. Síntomas físicos, ansiedad, miedo, estar en guardia o nervioso o estar con una actitud de desesperanza, pues sí son elementos que nos podrían invitar a indagar con la persona. Irritabilidad, enfado, cositas como más físicas que se ven. No sé si han visto a alguien que se pone rojo porque está súper enojado. Pues efectivamente también tendremos que revisar eso. Aturdimiento, confusión, estar encerrado o en sí mismo o muy quieto. Ahora, si se fijan, varios de estos corresponden a una cosita diagnóstica de los papás que se llama hacer berrinche. Yo quisiera diferenciar esto de las problemáticas que las personas viven. ¿Por qué? Porque muchas veces el hacer berrinche corresponde a, pues la persona no está cumpliendo o se le olvidó esto y ahora pues como que no sabe lidiar con eso, pero pum, lo ponemos de una manera muy despectiva. Incluso si nuestra intención no es ser malos con la persona, pues sí es muy despectivo decir que alguien está haciendo berrinche, ¿no? Y nada más invisibilizarlo así de, ya se le va a pasar. Les digo, por eso no siempre se tiene que aplicar el PAPS, pero efectivamente yo digo que vayamos viendo más allá de eso. De bueno, pero ¿por qué esta persona está así? Incluso les diré, muchas veces cuando una persona entra en crisis o se enoja de más o pasa algo, ni siquiera es porque la situación, porque está enojado o reacciona a la situación directa, sino que hay una cuestión de acumulación en la cual ya había otras situaciones que lo llevaron a ese punto. Yo por eso les digo, incluso si lo vemos o lo podríamos enmarcar como un berrinche, que yo no lo recomendaría, habría que ver por qué la persona está haciendo eso. Digo, sobre todo porque tenemos una comunidad que ronda entre los 17 y los 28 años. Incluso para posgrados se van un poquito más altos, ¿no? Creo que hasta los 70, 80 años. Entonces habría que ver que efectivamente hay algo siempre más allá de esto. Nadie, reacciona nada más porque sí. Siempre hay un contenido y el indagar o el utilizar este tipo de herramientas, precisamente lo que nos previene es nada más quedarnos en la superficie. Entonces, estar encerrado en sí mismo muy quieto, muchas veces lo confundimos con que la personalidad es así, y no vemos que más bien la persona tiene algunos elementos ahí que revisar o que no ha podido revisar con nadie. Desorientación. Este es muy importante porque les había yo comentado ahorita de 3 puntos que vamos a tomar en cuenta para este. ¿Qué tipo de siniestro es? Si es humano, si es natural o si es alguna cuestión de consumo. Habría que diferenciarlos respecto a estas 3 preguntas. Vamos a empezar nosotros, dependiendo de cómo la persona esté, pero, hay que detectar en algún punto de lo que nosotros hagamos, si la persona sabe su propio nombre, sabe de dónde es o en qué tiempo está y qué es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque dependiendo del elemento, aquí vamos a ver qué es lo que la persona está pasando.
si el evento fue un evento traumático, si la persona consumió algo o si la persona ni siquiera sabe qué pasó. Esto vamos a ver ahorita por qué. Pero precisamente bajo estos niveles nosotros vamos a actuar. Hace rato les dije yo que nuestro nivel de atención siempre va a depender de qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a tener prioridades. Ojo aquí, nosotros dentro del modelo de primera ayuda psicológica solamente nos vamos a integrar en la acción si estamos en la prioridad 2 o en la prioridad 3. ¿Vale, vale? Ahorita se las leo, pero la prioridad 1 es específicamente para miembros de emergencia. ¿Qué es la prioridad 1? Víctimas en choque emocional, estado disociativo, estupor reactivo, o sea que están como muy, que cualquier cosa, ya reaccionan así, comportamientos agresivos. Revisar las psicopatologías, evidentes o mencionadas, crisis de pánico, angustia o crisis de ansiedad. ¿Por qué les digo que, personas, pues solo capacitadas tienen que revisar esto? En primera, no quiero que les peguen. Y cuando una persona está en alguno de estos es muy, pues, susceptible a eso. No habría que malentenderse, y bueno, esto sí los invitaría. No es que la persona les quiera pegar. Sin embargo, cuando una persona se encuentra en crisis, en algún desenfoque emocional, es muy, muy fácil que pueda pegar, que pueda hacer esto o esto otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Si nosotros no tenemos la oportunidad de una acción directa, ¿con qué? Con el psicólogo, con el médico, con alguna cuestión, llamamos emergencias directamente siempre. Si se fijan aquí en la acción de canalización, este es un triage. Ahorita les digo que, ahorita leo esto que es importante, nada más continúo con la idea. La canalización para la prioridad 1 siempre es canalización inmediata, atención médica general especializada o cuerpos de emergencia, ¿ya vieron? Si la persona es agresiva, de verdad no nos metamos a tratar de calmar las cosas. Sobre todo si ya la vemos como con algunos elementos. He notado que Luis Antonio Díaz Jiménez nos menciona. He notado que si es por sustancia pierden la noción del tiempo. De acuerdo a la tabla, me tocó atender una prioridad 2. Luis, ¿nos podría comentar un poquito más de esto? Me interesa mucho que ya lo haya puesto en prioridad 2. Bueno, es que una vez me tocó atender a una chica, que había sido como que víctima de acoso en la calle Ok, y tenía como una hora, creo, de que había pasado el evento y sí se veía emocionalmente afectada. Entonces, ok, pues ya le dio un poquito de seguimiento, pues dentro de mis capacidades, estuve platicando, lo que quiso platicar también sin forzar, porque sí había escuchado que es importante no tratar de forzar la conversación, sino que ir a hablar, ¿no? Darle su ok, ok. espacio y bueno, ya se dio seguimiento. Cuando tuvo un poco más de calma, comentó precisamente, ya fue cuando me enteré que había pasado lo de el acoso y pues la canalicé con usted, no sé si alguna vez fue, pero este, sí, sí, bueno, ahorita leyendo esto, pues ya vi que es la T2, poco. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias por eso. Bueno, no voy a decir nunca si sí o si no, pero esperemos que sí haya ido. Vamos a quedarnos con eso. Sí, sí, claro, Es- sí, gracias, gracias. Efectivamente, qué bueno que lo dijo. Y sí, cuando es por sustancia, cuando es por sustancia, siempre, siempre, siempre yo les recomendaría, incluso si nosotros queremos ayudar a la persona y la persona nos pide ayuda, llamar a alguien de emergencias o médico. Cuando es sustancia, por favor, eso sí, no vamos a tener excepciones. Si es sustancia, si la persona está teniendo un brote psicótico que es pues bastante obvio, hay que llamar emergencias. Incluso hay que llamar a médicos y psicólogos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que pareciese ser un brote psicótico, o sea, ya saben, vamos a ponerlo como un ejemplo muy burdo, pero que la persona de plano no sepa qué está haciendo, qué está pasando, no tenga sentido lo que esté diciendo o cualquiera de esas cosas, llamamos a los cuerpos de emergencia, sobre todo dando prioridad al médico. ¿Por qué? Porque nosotros a veces confundimos, y es muy fácil, créanme, un brote psicótico con un derrame. ¿Vale, vale?
Como no tenemos las herramientas ni el razonamiento suficiente para eso, yo les diría que nunca lo obviemos. No es nada más una despersonalización, a veces puede ser un derrame. Cualquier cosa que de verdad se salga ya mucho de las casillas de la persona, que ya lo vean de plano estar muy, muy mal, sí hay que diferenciarlo de los de acá abajo, ¿vale? Esto sí se los pido, ¿por qué? Porque ese sí puede marcar una diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Incluso si está exagerando, créanme que es mejor llamar por una falsa alarma a que realmente sí la persona no esté teniendo algún ataque, alguna situación de paro o alguna otra cuestión variante. Entonces, consumo de sustancias, ya despersonalización total, que esté en shock, que esté en estado disociativo, todo eso, atención médica primaria, siempre. Si quieren ahí llamar al psicólogo de, oiga, ya hablamos al médico, pero, venga, por favor, si quieren, pero siempre, siempre, siempre vamos a tener esa prioridad, ¿va? Personas, con prioridad 2, como lo mencionaba a todos les voy a decir doctores, tienen ya el grado por mí, porque no sé quién sea quién. Entonces les voy a decir doctores. El doctor Luis Antonio nos dijo precisamente que atendió una P2 y está perfecto, porque sí, sí lo fue. ¿Cómo ubicamos esto? Si tienen ira, si sienten culpa, si se les ve súper mal, se ve que tienen un duelo reciente o saben por qué, porque pues se los contaron de ay, que se le murió su abuelita, entonces sabemos que puede ser susceptible a que tengan ansiedad, somatizaciones, víctimas posteriores a shock, o sin descarga emocional, ¿va? Pero, pero, los vamos a diferenciar de alguien que ya de plano no nos puede decir nada, no nos hace sentido lo que dice, no nos puede responder, o está totalmente agresivo, perdido, o pues súper en la luna. Este, para eso sí tendríamos que indagar. Ahora, esa canalización que viene a la derecha, efectivamente requiere instancias terapéuticas y seguimiento. Mm, Tal cual hizo el doctor Luis, se me hace perfecto. Vamos a echarle así. Personas que afrontan la situación de forma saludable sin suponer riesgos, pero aún así están tristillas, ¿no? De, oiga, pues quiero hablar con usted. Bla, 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 bla. Yo les recomendaría que como modelo PAPS, de todos modos, hagamos exactamente lo mismo. Recomienden la instancia terapéutica, recomienden darse seguimiento. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Pónganme una reacción de hamburguesas y todo bien. Doctora Ceci, todavía no la escucho, pero yo estoy confiando en que todo bien. Este, ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna queja, sugerencia, revisión? Ahorita vamos a ir un poquito más respecto a hamburguesa, hamburguesa, perfecto. Yo tengo una duda, nada más Adelante, por favor. por ejemplo, ¿por qué poner triage en este tipo de, no sé, en el P2, P3, ¿no? Para mí, por ejemplo, el triage es como más, como lo comentó en el P1, las instancias médicas y como tal un lugar, ¿no? En el hospital. Ok. El modelo de triage psicológico es diferente porque las instancias hospitalarias no actúan de la misma manera. Sin embargo, la atención de triage que nosotros tenemos es basada en una literatura española que también tiene nada más la réplica de ese modelo. Yo lo pongo en el modelo de triage de porque se me hace muy práctico el nivel de prioridades que tiene. Son diferentes, los dos son reconocidos, pero sí, efectivamente, el médico, de hecho, hasta va por colorcitos. Es súper buena onda, a mí me gusta mucho. En este caso no se usa así, porque tenemos diferentes tipos también de intervención. Ok, ok, gracias. Claro, pero sí, si buscan ahí triage psicológico, sí hay bastante bibliografía de esto. Este es uno de tantos, ¿eh? Tampoco les voy a mentir. Ya ven que la psicología pues tiene que agarrar luego de donde sea. Pero sí, es originalmente un modelo francés de intervención hospitalaria y prehospitalaria. Acá se adapta más o menos a lo mismo porque es un derivante, pero siempre, siempre, siempre reconoce y da prioridad al triage médico. Digo, nada más como extra. Lo que les iba a comentar, en primeros auxilios psicológicos sí hacemos el triage. Ustedes, de hecho, nada más es como un referente y si le quieren tomar foto,
de verdad háganlo, está bonito, pero nosotros, dentro de primeros auxilios, ya cuando hacemos toda la evaluación, sí tenemos que llenar este formato completo. De hecho, este es el que define este otro, pero ya para la instancia que realmente es de derivación. No lo tienen que hacer ustedes, ¿por qué? Porque ya sabemos que vamos a llamar a todos los servicios médicos en la instancia uno, pero el médico o el especialista es el que va a llenar esto. Si se fijan, tiene elementos bastante puntuales que nos van a ir verificando qué tal es la prioridad. Este está hecho de manera general, sin embargo, se puede ver que puede adaptarse bastante bien a cualquier situación, ya incluso de, voy a ponerle cuantía menor, no porque sea más, o más o menos importante, pero sí en sentido a la magnitud del hecho. No va a ser lo mismo, claro, una desaparición porque hubo un terremoto a una desaparición porque levantaron a alguien, ¿verdad? Entonces sí habría que ver esos específicos. Ninguno cancela o disminuye la prioridad, más bien lo va acomodando. ¿Vale, vale? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver si la persona puede o no expresar emociones, si está en disociación o shock, si está orientado en persona, lugar y tiempo, ya lo habíamos dicho, explosión emocional e incontrolada, si hay una crisis de angustia, pánico o crisis de ansiedad, autoagresividad, heteroagresividad. Ustedes lo conocen tal vez también como autolaceración o laceración, pero ese es un término todavía más específico, entonces acá es autoagresividad, heteroagresividad. ¿Por qué? Pues porque no se lacera como tal pegándose, a veces se puede pegar a sí mismo, pero es un poquito más término práctico. Nada más por si ven la diferencia ahí, es chiquita. Conducta de reentrada. La conducta de reentrada es cómo la persona va procesando lo que se le va diciendo y lo que ella misma va diciendo. Les comentaba, si la persona de plano no está hilando nada, no está como logrando hablar nada, habría que revisar pues esta llamada a los especialistas. Si hay somatizaciones, ojo, nada más aquí, somatizaciones vamos a tomarlo todavía con más cuidado dentro de este tipo de cuestiones. Si a alguien le duele el estómago y está muy nervioso, podemos tomarlo como una somatización. Pero no siempre, ¿vale? Nada más déjenselo a este término solo déjenselo a los profesionales, ni se metan en él, pero sí podemos hacer una correlación bastante directa, ¿no? A él le duele el estómago, se encuentra bastante nervioso, es muy común que pase. Les digo por qué, porque hay algunas ramas de la psicología que tienden a poner las psicosomatizaciones de una manera un poquito todavía más significativa y más grande. Ya es que la persona tiene paralizado el pie izquierdo, pero se requiere como una traducción total. De eso no nos metamos, nada más vamos a hacer una correlación muy directa entre cosas. ¿Le duele la cabeza porque está estresado? Ah, bueno, tiene algo más de sentido. Puede que no sea por eso, pero alcanzamos a verlo. Ira o culpa, ¿respecto a qué? Pues depende de la situación. ¿Tiene familiares afectados en el lugar en caso de siniestros naturales? Pues sí, no, o humanos también, sí o no. Familiares afectados están desaparecidos, heridos, fallecidos, sí modifica bastante la cuestión a veces, no porque de nuevo sea menor o mayor la reacción de la persona, sino que no va a ser el mismo rubro de acción el de una persona que de plano no se encuentra o una persona que uno ya sabe que ya falleció. Son diferentes duelos. Familiares afectados están con ella o con él. Y pues aquí en donde dice los datos es donde nosotros llenamos toda la generalidad. Ahora, vamos a una parte bien bonita. Y esta quiero platicarla. Vamos a ver si podemos hacerlo más dinámico con más respuestas. Hasta ahorita creo que vamos bien, pero va. Vamos a ver qué hacer y qué no hacer. Estos rubros, les digo y les recuerdo, están dentro del manual de primera ayuda psicológica. Sin embargo, vamos a irlo viendo y desarrollando un poquito. Va. Obviamente, algunos de estos, como lo notarán desde el primer punto, si nosotros no tenemos interés de hacer esto, pues no lo hagamos. ¿Por qué? Porque efectivamente es la diferencia muy grande. Si nosotros naturalmente no estamos interesados en el tema, y de verdad, se los juro por Dieguito Maradona diría Coraje el perro cobarde. Si nosotros no logramos generar o no tenemos un interés por eso, podemos ver si hay alguien más que lo hace.
Es el chiste de estas pláticas. De hecho, las vamos a llevar también a alumnado y administrativos. ¿Por qué? Porque el chiste es generar redes funcionales. Y a veces hay temas o hay cosas o personas con las que chocamos mucho. Si nosotros logramos o sabemos que podemos lograr pasar esa barrera o ese pasado, porque a veces hay personas con las que ya nos peleamos, hay personas con las que ya tenemos algún choque o algo así, y si sabemos que de plano no le vamos a ayudar, créanme que también está bien diferenciar. Ahorita vamos a ver por qué, pero el primer punto, mostrar interés por comunicarse e invitar a la persona a hablar. Si no queremos escuchar a la persona hablar, ni nos preocupemos de nada. Mejor vemos de, ay, oye, como que veo a esta persona mal, ¿no quieres ir a hablar con ella? Tener como también ubicado quién sí puede hablar con la persona o no. ¿Por qué creen que les digo este primer punto? A ver, alguien dígame. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que en estos casos, perdón, es muy importante la empatía, ¿no? Y si la persona no siente que la estamos acompañando y que estamos con ella, pues se puede dificultar la comunicación y el acompañamiento. Ok, ok, la doctora, gracias doctora Pilar. La doctora Cecilia dice que se puede generar un conflicto, efectivamente, ¿no? Este, yo les invitaría a, digo, no porque esté mal, evitar un poquito el tema de la empatía. Les voy a decir por qué. Porque no siempre es necesaria para poder atender a alguien. De hecho, a veces hasta la indiferencia es un poquito más útil porque nos interesa de una manera más objetiva. Por eso les invito que de verdad hagan un examen como propio a partir de todo esto que vemos, porque puede que no tengamos empatía, como tal, pero sí nos interese ayudarle a la persona. Sonará un término muy contradictorio, pero efectivamente la empatía tiene que ver con poder entender y comprender las emociones de la otra persona. Eso no siempre tiene que ser necesario para poder ayudar. Pero efectivamente, si nos cae regorda esa persona, y de plano sabemos que ni a la empatía llegamos ni a ninguna de las otras cosas, ahí sí ni meternos. Doctor Luis, diga, diga, diga. Disculpe, justo eso le iba a preguntar. Es que, bueno, a lo mejor no salgo de contexto, pero decía ahí mostrar interés por comunicarse y bueno, es ficticio, pero recuerdo un capítulo, por ejemplo, de Doctor House, donde atiende a una víctima de violación, pero él no muestra ni siquiera intención de querer hablar con ella de su problema, pero la persona se forza a querer hablar con él. Entonces, ahí cómo procede. Claro, la cuestión de la empatía, y vamos a ir trabajándola porque vamos a ver de una vez, es un tema bastante controversial todavía entre psicólogos, ¿eh? Hay unos que dicen que la empatía es totalmente satánica, casi, casi, ¿no? De que destruyamos el concepto de empatía porque no sirve. Hay otros que sí lo defienden, ¿por qué? Porque al final del día tenemos una función que se llama neuronas espejo, y esas efectivamente nos hacen comprender a la otra persona. Pero yo les digo que lo tomemos de una manera un poquito más objetiva. Les propongo este modelo en el cual la empatía solo se posiciona en el factor emocional, de poder comprender la emoción. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo la diferencia? Porque si dijéramos que la empatía tiene que existir para ayudar a alguien, estaríamos mentándole la madre, perdón, directamente a mucha población que es psicopática funcional, a mucha población que es autista y que no procesa las emociones de la misma manera, sin embargo, todavía puede ayudar. En el caso de Doctor House, por ejemplo, efectivamente tiene, incluso si es ficticio, creo que tiene muchos puntos de realidad. ¿Por qué? Porque los médicos tienden a bloquear muchas emociones para, de hecho, poder ser más funcionales. Eso no los hace ser mala onda ni nada, más bien ellos se dedican a lo que son. Pero creo que podríamos obviar incluso el hecho de que la mayoría, pues efectivamente está ahí por ayudar. Mm, Incluso si tenemos esta cuestión del, ahí, voy a decir una barbaridad, pero su juramento, nada más voy a decirle así, su juramento. Muchas veces ya ni siquiera tiene que ver con la empatía. Ahora, lo que les decía, para mí no es cancelable de cierto modo la empatía. ¿Por qué? Porque muchas personas sí la tienen. Y creo que el tenerla es más bien una situación de responsabilidad.
Tenemos que ser responsables, ¿por qué? Porque nada más sentir empatía o tener demasiada empatía por alguien nos puede sesgar también mucho. Obviamente el Doctor House lo que hace es, sí me acuerdo del capítulo, lo que hace es alejarse lo más posible porque como que tampoco se quiere meter de más en cosas que no le corresponden, pero si se fijan siempre ayuda. Es un ejemplo como muy bonito de lo que pues, realmente son muchos de los personajes reales de la clínica, como que se tienden a alejar un poquito más, pero pues eso no significa que no sean empáticos, más bien a veces no podemos permitirnos ser tan empáticos. Les digo, hay que tomar ese tema con muchas pincitas y con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a haber quienes estén en contra, a favor, quienes lo quieran satanizar, quienes digan que no existe de plano. Yo les diría que si lo tenemos o tenemos ese concepto de empatía para nosotros mismos, ni lo pidamos a la de fuerzas, pero también lo revisemos dentro de nosotros mismos para poder ser útiles. Perfecto, muchísimas gracias. Mantener contacto visual no es hacer concurso de miradas, no es de que nada se estén así como fijamente. Nos referimos a una cuestión, y esta creo que de hecho sí va un poquito más para líderes, y personas que siempre están bien ocupadas. Eh, Simplemente hacer como una conexión a través de la mirada es bien, bien diferente a estar todo el tiempo llenando un formulario o todo el tiempo, viendo otra cosa o solamente interesado en que ya pase la situación. Mantener un contacto visual entonces es en el sentido un poquito más dinámico, ¿va? No se tiene que hacer siempre y de verdad yo diría que estar fijo siempre contra mirada a mirada, está como hasta raro. No sé si se han sentido incómodos porque de verdad los están mirando así bien, bien. Y no todas las personas van a estar como efectivamente disponibles o dispuestas a que las estén viendo todo el rato. Entonces, ahí también, si se fijan, la mayoría de estos hay que cuidarlos dentro de la proporción que se merezcan. Analizar el problema examinando pasado, presente y futuro inmediatos de la persona, ¿va? Aquí hay una cuestión que yo quiero revisar con ustedes y que efectivamente sí nos vamos a parar un poquito. ¿Les han platicado? Digo, ya no me lo respondan, nada más piénsenlo. ¿Les han platicado un problema que ustedes dicen, ay, pues eso se soluciona bien rápido? Ah, es que ¿por qué no haces esto? De hecho, como amigos luego, hacemos eso, ¿no? Dar como el consejo. De, pero ¿por qué no haces esto? Pum, pum. Nosotros vamos a evitar esto, ¿por qué? Porque dentro del modelo de primera ayuda psicológica no hay que olvidar que la persona tiene su problema, tiene su interpretación del problema y la vivencia del problema. Si lo disminuimos de a gratis o de primer punto, ya evitamos hacer toda posibilidad de trabajo. Incluso si invitamos posteriormente o hacemos las cosas bien, o conforme a lo que nos están diciendo este protocolo, pues ya valió de todos modos. ¿Por qué? Porque pues la persona no se siente escuchada dentro de su propia situación. Incluso si viésemos muy obvio el cómo solucionar el problema, yo les diría que no lo hagamos. Más bien hay que escuchar a la persona respecto a cómo surgió el problema, cómo le está afectando y ver si tiene alguna posible solución o no. Pero siempre, siempre, siempre de la persona, no ofreciendo ni ofertando alguna cuestión que sea como recomendable. Incluso si de verdad decimos, híjole, es que esto se solucionaría así mero. Incluso si tenemos la cuestión de recomendación, es, oye, ¿ya pensaste en ir a este lugar? ¿Qué tal que te dan información respecto a nosotros como tal? No vamos a decir nada respecto a eso. ¿Por qué? Porque tal vez a nosotros nos funcionó, tal vez a la persona le funcione o tal vez no, pero la persona es la que tiene que decidir. Entonces, identificar el problema o problemas que necesitan tratarse de forma inmediata. De verdad, a veces que la persona vaya desarrollando su propio decir, su propia plática, ayuda bastante porque la persona misma va dando cuenta de cosas, va ordenando su discurso. Y bajo ese ordenamiento podemos, eso sí, identificar cosas de manera inmediata. Cosas como que cuando alguien desaparece, pues obviamente no podemos ir a buscarlo y no podemos ofertarle de, pues búscalo, o pues encuéntralo, ¿no? Sonará obvio y sonará un ejemplo muy burdo, pero sí podemos revisar que la persona se dirija a, pues, cuerpos de emergencia, se dirija a la policía, se dirija a revisar cuántas horas tiene,
Nosotros no le decimos eso, nada de eso, incluso si sabemos, ¿no? Ya es que a mí ya me pasó y tienes que pasar 72 horas para, o 24 en caso de que sea, no, nada de eso nosotros decimos. Nosotros recomendamos nada más la parte de canalización y de servicios. Ahora, analizar posibles soluciones, averiguar los intentos previos de solución y proponer nuevas alternativas, siempre base a lo que la persona diga. Si nosotros vamos a proponer algo, tendríamos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es base a lo que la persona diga, no base a nuestros intereses ni a nuestra inclinación respecto a algo. Habría que ver por qué la persona no encuentra alguna solución o no acepta una solución. Y la cuestión no es insistirle en esas soluciones, más bien ver qué se puede hacer y qué no. Ahora, vámonos a la triste y pero muy verdadera realidad. No, no todos los problemas tienen solución. Hay algunos que requieren resolución o que requieren de vivir duelo, pero una pérdida, un desaparecido, mm, incluso algunas relaciones no tienen solución. No hay que ver como, no hay que tratar nunca de ver el lado positivo solamente. Tampoco les digo que tampoco seamos tan negativos, sino un poquito más resolutivos. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente tampoco tenemos nosotros la medida de qué tanto la persona quiere estar con la otra, aunque duela muchísimo y aunque sabemos que la persona está, este, pues muy mal tratada ahí, tampoco podemos insistirle en eso. Ahorita les voy a poner un ejemplo que estuvo fuerte, pero que creo que sirve bastante para identificar cómo se hace. Y de último, hace rato hablábamos de fútbol, les dije, yo tengo la ventaja, no sé de fútbol, entonces, pues cualquier cosa que me digan, soy tabula rasa en eso, pero abstener comentarios de posición preferencial referente a religiones, razas, sexos y preferencias sexuales, entre otros. Yo como mexicanos pondría hasta el principio abstenerse de comentarios preferenciales referentes a fútbol, religiones, razas, sexos, preferencias sexuales, etcétera. Mm, Se los juro que de verdad, aquí es donde más batallamos. ¿Por qué? Porque si se fijan, todos son discursos muy fuertes. Si nosotros nos topamos con una persona que es religiosa y no somos nada religiosos, pero aparte estamos como peleados con la religión, ese lo separo y lo diferencio. Por una cuestión práctica, pues habríamos que revisar si podemos de plano escuchar un discurso religioso. ¿Por qué? Porque posiblemente las soluciones vayan a ir inclinadas a eso. Y les voy a decir, posiblemente no esté tan mal. ¿Por qué? Porque muchas personas encuentran resoluciones prácticas o soluciones prácticas dentro del campo religioso. Sexo, preferencias sexuales, razones de género, de la misma manera. Puede que parezca polémico para algunas personas escuchar algún discurso, y de verdad no estamos obligados a escucharlo. Hay que diferenciar si podemos escucharlo o no, o si hay alguien que nos pueda ayudar mejor. Mm, La cuestión de ejemplo, el lenguaje inclusivo. Si nosotros nos harta escucharlo, bueno, a mí no, pero vamos a escucharlo como en general. Si nosotros nos salta la vena cada que escuchamos eso y nos vamos a concentrar más en que la persona dice ella que en lo que nos está diciendo, yo les recomendaría, de verdad, no nos metamos en esa plática. Vamos a ver si alguien tiene la posibilidad de comunicarse de mejor manera. Como les decía, aquí no nos interesa si un discurso está bien o mal, sino más bien si podemos o no revisarlo y podemos o no pasar de esos específicos. ¿Por qué? Porque muchas personas ven las cuestiones con estas perspectivas. Incluso las tratan de ver desde una perspectiva totalmente científica que les está chocando, las están tratando de ver desde un elemento o las están viendo desde un elemento sexual, de género, y de verdad sí cambia muchísimo la postura en la que podríamos nosotros ver esto. Si hacemos una recomendación que yo les decía hace rato, son muy, muy, muy de cuidado, tendríamos que ver que se alinee también con esto, porque si de plano es una recomendación que va a chocar mucho, habríamos que ver, ¿no? Incluso si sabemos o pensamos nosotros que es como la mejor opción. Vamos a ponerle así. ¿Por qué? Porque pues tal vez para la persona no lo sea. Pero eso ya no les corresponde a ustedes. ¿Por qué? Porque de nuevo, toda recomendación que ustedes van a hacer principalmente va a ser
vincular a servicio de psicología, vincular a servicios médicos, vincular a esos servicios y esos temas que la persona traiga los va a desarrollar acá y los va a desarrollar con la mayor oportunidad posible. La resolución ya a la que lleguen, pues variará del trabajo que hagan. Pero como nosotros nada más tenemos que, hay de verdad intervenciones en PAPS que duran 5 minutos, hasta 2. Entonces, como nosotros no tenemos tanto tiempo, no vamos a tratar de discutir su posición, ni tratar de negarla ni nada, más bien vamos a dirigir el elemento a una suficiencia que pueda, pues, simplemente razonarse. Ahora, ven, como conexión de abstenerse a lo que no hay que hacer. Por favor, yo creo que como docentes y administrativos ya tienen ustedes muchísimo mayor comprensión respecto a esto. Vamos nada más a visualizarlo porque aquí también se marca. No hay que aprovechar la relación como persona que ayuda o como cooperante. ¿Por qué? Porque no solamente son personas que son parte de nuestro círculo profesional y de la comunidad universitaria general, sino que, acuérdense, toda persona que esté bajo una cuestión de crisis, una cuestión de duelo, una cuestión de pérdida o que haya sufrido algún siniestro es una persona vulnerable. Y las personas vulnerables van a ver al cooperante o a la persona que ayuda como algo que esté en una instancia un poquito superior. Esto no como una situación, de automatismo, no se da siempre, pero es la mayoría de tiempo lo que pasa. Es una persona que nos viene a arreglar o a ayudar, según esta interpretación, y pues no, hay que ponerle también un límite. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los salvadores de nadie. Y si nos empezamos a proponer y a posicionar como unos, pues vamos a generarnos responsabilidades que de verdad yo les comentaría y les recomendaría no nos pongamos. ¿Por qué? Porque al final del día también somos docentes, somos administrativos, tenemos nuestra carga laboral diaria y si bien nos acercamos a ayudar, tenemos que saber nuestros límites. Hablando de eso, no hacer falsas promesas o proveer información no contrastada. Si a ustedes les funcionó que la tarjetita del COVID, yo sé que está padrísimo, pero necesitamos siempre una información contrastada, no solamente la función. La función nunca es una información contrastada. ¿Contrastada a qué nos referimos? A que esté efectivamente oficializada, que esté diagnosticada, estadisticada, lo que quieran ustedes, normalizada, estandarizada, formalizada. Entonces no le vamos a decir, o por lo menos dentro de este rubro yo no les recomendaría decir, ah, pues ve con este brujo. ¿Por qué? Porque te puede hacer una curación súper chida. Tenemos la responsabilidad, incluso, y esto sí es reconocido por el modelo, de ver las recomendaciones que sean establecidas no solo culturalmente, sino prioritariamente formalizadas. Como nosotros somos una institución, tendríamos que ver que las instituciones autónomas sí tienen sus servicios de salud. Entonces hay que priorizar eso. No porque esté mal la brujería. De hecho, les paso un dato curioso, aparentemente es muy funcional. De hecho, depende de qué investigación, a veces es hasta más funcional que la propia psicología. Así que no la neguemos tan de pronto, pero sí podemos nosotros empezar a hacer un rubro un poquito más estandarizado al respecto, ¿va? Mm, les digo, yo sé que me meto en temas que a veces pueden ser controversiales, pero pues al final del día son necesarios para este punto. No exagerar nuestras habilidades. Respecto al primero, no hacer falsas promesas. Si nosotros no sabemos o no tenemos la certeza de algo, no lo mencionemos, ni porque sea reconfortante. Sí. José Niembro, sí. Ah, adelante. Sí, 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 a ver, es que, bueno, ahorita ya me resalta eso, ¿no? Porque a pesar de que a lo mejor contextualmente lo pudiéramos pensar como algo un poco, pues, chamánico, no sé cómo llamarlo, Ujú. finalmente sí hubo unos estudios científicos, ¿no? Sí, exacto. Y aunque no se concluyeron y toda esa situación pues está envuelta en un misterio medio extraño,
Yéndonos a la perspectiva científica, ¿no? Y además Greenberg pues tenía estudios neurológicos, tenía sus doctorados, todo era bastante serio en sus investigaciones, ¿no? Claro, y Este, sin embargo, actualmente la neurociencia a lo que apuesta más, porque no hay que totalizar ninguno, es la teoría de la sugestión, y del efecto placebo. ujú, Entonces, por eso efectivamente yo les comento, yo no estoy en contra de esas prácticas, sin embargo, aunque son muy interesantes y a mí me encantan, porque también soy fan de Jacobo Greenberg, pues ujú, habríamos que sí, ver que si estamos con una persona o ante una situación de este tipo, no nos metamos en responsabilidades extras. Y al final del día, pues están reconocidos otras ramas de la ciencia a nivel general, ¿no? Incluso legal. Está reconocida la atención psicológica, pero no están reconocidas otras. entiendo. Entonces, sí, no, pero efectivamente, ¿eh? Y de verdad yo es un punto que les digo. ¿Por qué? Porque contrasta si se fijan con este otro, ¿no? Puede que incluso entre un poquito más en creencia todavía. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de investigación conclusivo, pero efectivamente ahí está, existe y es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, tal vez no nos vayamos a no, claro, no, perdone, muchísimas gracias. No, no te Vamos preocupes, a, gracias. vámonos a otro que es la angelología o la lectura de tarótica un poquito más humanista de la psicología. Si las personas creen en energías, cristales y todo eso, tampoco yo les diría que lo neguemos con madrazos, ¿no? Sin embargo, sí, nosotros como los profesionales vamos a intentar recomendar lo más estandarizado, general y legal posible. Por favor. Y sí, muchas gracias, estuvo bueno ese. No exagerar nuestras habilidades. No siempre sabemos qué onda. De hecho, muy poca gente realmente se ha detenido incluso a investigar cuál es la definición propia de ansiedad. Más bien digo, lo pongo como ejemplo, pero como que lo vamos generalizando y usando hasta en el término común y coloquial. Por ejemplo, ya mucha gente no dice me siento triste. En las generaciones actuales ya directamente se van a es que ando depresivo. Hay que diferenciarlos y hay que revisar la jerga común, pero de verdad, incluso si somos superfans, no hagamos una exageración de nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque a veces de verdad no podemos hacer nada por la persona. Por más que queramos, por más que lo tratemos como de indagar y verificar, no podemos hacer algo por mucho, por mucho que queramos. Entonces, no exagerar las habilidades, también eso va para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos va colocando en el rubro trabajable. No forzar la ayuda en la gente porque, pues para empezar, si la persona no quiere, es por algo. Si la persona no quiere con esa persona, también es por algo. Y habríamos que entenderlo. No es que toda la gente tenga que sentir confianza de nosotros, en todo momento. Y creo que está cool. Habríamos que ver. Si de hecho nos afecta eso, también les diría yo, pues habríamos que ver por qué. No ser entrometido o prepotente, lo que bueno, lo que les había comentado hace rato, ¿no? No tenemos que meternos de más, a lo mucho, pues hasta donde la persona nos deje. Y respecto a la prepotencia, sí podemos o tendemos mucho a revisar las situaciones dentro de nuestro propio rubro. Y pues, incluso lo ponemos como de, ay, ¿cómo yo sí lo solucioné y tú no? O abusar dentro de la cuestión del marco de nuestro, pues, propia posición profesional. Yo les recomendaría que eso no. No presionar a la gente a que le cuente su historia, parte de lo mismo. Y muy importante, ya lo habíamos empezado a ver, pero no compartir nuestra historia, incluso si fue funcional y exitosa. Que es lo que más hacen actualmente, ¿no? Estas cositas de desarrollo personal y todo eso, la mayoría se basa en un discurso de, a mí me funcionó combinar esto con esto, entonces échale. Ahora ya lo llamo un nuevo método. Este, Aquí no lo vamos a aplicar, si bien hay gente que sí lo haga. No compartamos nuestra historia, incluso si fue de éxito. ¿Por qué? Vamos a partir del punto más importante. Incluso si es una escuela pública,
Hay una variedad enorme. De hecho, es más, vamos a ponerlo así. Siendo una escuela pública, hay una cantidad todavía más grande de estratos sociales, de estratos económicos y de estratos, pues, históricos. Entonces, tenemos una variedad casi infinitesimal de estudiantes respecto a todos estos elementos. Como esa variedad la vamos a poner en ver cómo vamos a actuar dentro de 10 minutos, yo les diría, pues no vamos a solucionar mucho o es muy probable, o lo más probable es que no funcione para la persona de la misma manera que funcionó para nosotros. Y aparte, un extra, pues estamos evitando que la persona desarrolle su propia historia. Entonces, pues no. Y de último, no juzgar a la persona por sus acciones o sentimientos, ya lo habíamos comentado, ¿no? Este, pero pues aquí lo ponemos tal cual. Si vamos a juzgar o si vamos predeterminados a, es que ese discurso no me gusta, ese discurso no estoy de acuerdo, pues no, ahí no la vamos a armar en nada. Ahora, ya lo ponemos rapidísimo para tampoco ser tan abrumadores. Tenemos una estructura interna, tenemos seguro facultativo, que creo que la mayoría lo han de tener como más en cuenta, ¿no? No sé si hay tutores, pero pues regularmente les dicen que activen esto. El seguro facultativo, hay que recordar que no solamente cubre eso, sino también en algunos casos pues nos ayuda a cubrir los elementos psiquiátricos y todo. Entonces, bueno, yo les comentaré, sin decir terminología específica, tenemos como 4 o 5 casos que hemos podido canalizar exitosamente a partir de el seguro facultativo a psiquiatría. Como estamos ahorita faltos de eso, yo sí les recomendaría, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nada más para enseñarles cómo trabajamos nosotros, cuando tenemos algún caso de este tipo, nosotros hacemos una compilación de expediente que nos ayuda a darle el seguimiento, ¿va? ¿Por qué les digo esto? Porque sí es muy importante insistir en la canalización al servicio psicológico. Cuando hay alguna situación así, porque le vamos a dar el seguimiento correspondiente. Y si bien no siempre podemos cubrir las cosas, podemos también vincular. Esto es un elemento de vinculación en el cual van a ver los datos generales, la unidad a la que se deriva y el motivo de la derivación. Para que vean que no nada más nos hacemos mensos. No es cierto. No, la verdad sí tenemos todo un trabajo bastante estructurado al respecto porque nos interesa bastante seguir estos tipos de casos, ¿va? Si se fijan, en los datos técnicos, dentro del mismo formato, tenemos el diagnóstico provisional que ya les había mencionado, que en primeros auxilios, si bien no se hace toda la cuestión de entrevista, aplicación, revisión, aplicación secundaria, revisión, concatenación y entrega, el diagnóstico provisional sí se da a partir de una suerte de triage con elementos referidos de la persona. Se le diferencia muy tajantemente con el término provisional. ¿Por qué? Porque puede variar ya dentro de la especialidad y dentro de la atención ya con calma. De nuevo, la unidad que deriva, que pues regularmente va a ser su salud, nosotros, y nombre y firma del psicólogo o personal especializado. Si se fijan, por esto es la diferencia entre PAPS de primera ayuda y primeros auxilios. En caso, porque ya sabemos que no siempre se da, de tener a una persona que comúnmente tiene estas cuestiones o tiene crisis, pero no se quiere atender, no se quiere acercar o no, tarara, sí tenemos también un alta voluntaria, de que la persona se negó al servicio, pero por parte de ella. Todo esto nada más es para, pues también protegerlos a ustedes, proteger a toda la población de cualquier malentendido y malinterpretación y llevar un caso de la mejor manera posible. Gracias, este es el primero. No sé si hay dudas de esto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Todo mal? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué ven? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Nadie nada? ¿Todo bien? ¿Hamburguesas? Ok, ¿todo bien? Va. Les iba a comentar. Ahorita quiero nada más hacer. Doctor Rafael Duarte. Ingeniero, todavía ingeniero. Va, 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 Este, va. hay varias cosas bastante interesantes, digo, ahorita que mencionaba lo que no hay que hacer. Siento que yo a veces tengo un chico o una chica que viene a hablar de algún tema
y digo, pues pienso, ¿no? Está fácil, mira, hazle así, ¿no? Y ya viendo esta parte, pues sí, como que es importante, ¿no? Para que ellos también logren tener ese como desarrollo y como dice, formen su propia vida y no les demos nuestra solución, ¿no? Porque también decía eso, a lo mejor ellos lo están viviendo de una manera y la solución que les damos a lo mejor ni la quieren hacer, ¿no? Claro, Entonces, sí me hizo muy interesante, más que nada estos no, qué no hacer, porque sí, a lo mejor caemos en varios, a lo mejor pensando que es lo ideal, pero ya viendo esta parte y por qué no, creo que es bastante interesante y a mí me gustó mucho, digamos, en general ver o autoevaluarnos en ese sentido, de decir cómo lo estamos haciendo y cómo no deberíamos de hacerlo, ¿no? claro, claro, claro. Y fíjense que hay Gracias. una figurita que... Ay, perdón. No, ya había terminado, gracias. Ok, ok, gracias, muchísimas gracias. Hay una figurita que a mí me gusta mucho. Bueno, a mí me gusta leer de filosofía, no lo voy a poner tal cual, pero fíjense que hay una cuestión. Toda persona tiene prejuicios, incluidos nosotros profesionales, tenemos prejuicios profesionales. En sentido de que, a que tenemos la formación por aprendizaje, cualquiera que sea, de ya preconstituciones o preconcepciones de algunas cuestiones temáticas. Incluso si no son sobre esas temáticas, puede que una postura que tengamos respecto a una cosa nos choque con otra. Por eso les decía hace rato, ¿no? Ahorita hay una variedad enorme, 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 enorme de discursos y de variaciones de discurso y de formaciones de discurso a partir de otros. Incluso hay unos que pareciesen ser, contradictorios ya si los revisamos dentro de su epistemología, pero, yo lo que les digo, y de nuevo, retomándolo, mm, no quiero tampoco dar a entender de que nuestro discurso necesariamente esté mal ni bien. Efectivamente, ¿no? Habríamos que ver qué prejuicios formamos a partir de nuestros propios discursos para poder ver si efectivamente podemos con la persona, podemos con el caso, o lo pasamos a alguien que tenga una mejor cuestión, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque en PAPS, primera ayuda y primeros auxilios, no hay que olvidar el objetivo último y es pues atender a la persona. Que la persona efectivamente se sienta apoyada y en una red. Y esta red no tiene que ser una red necesariamente unificada en discursos, en homologación y todo, sino una red que efectivamente logre apoyar de manera proporcional a la persona que necesite ese apoyo. Por eso les comentaba hace rato, no quiero esto que, y no es el chiste, nada más dejarlo como una simple plática. Le comentaba a la doctora Magali que nosotros vamos a empezar a hacer este tipo de rubros, ya también con alumnos, también con administrativos, con todos los personales que podamos, precisamente ¿por qué? Porque como red, y ahora sí usando bien el término red, no es nada más algo que atrapa, es algo que atrapa dependiendo de la posición en la que esté y que tiene diferentes posiciones para atrapar, para apoyar. Entonces, no nada más es una red que tenga que ser homologada, pero que sí abarque a las demás o a la mayoría de las personas, pues básicamente, ¿no? En todos los rubros y todas las generalidades. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctor Francisco. Maestro todavía, buenos días. Pues gracias por la presentación, pero básicamente mi cuestión es cómo empezar a quitar estos estigmas con los alumnos y los tabús. Mencionaba mucho de que se tiktokizó bastante la psicología y la psiquiatría, y hay varias personas que se empiezan, digamos, por decirlo muy coloquialmente, montarse en su macho. Entonces, incluso a autodiagnosticarse y se cierran bajo el término de que es que estás invisibilizando mi condición cuando uno solo sugiere que sea diagnosticado por las instancias pertinentes. Entonces, ¿cómo, o si sería apropiado empezar a dialogar con los alumnos de qué forma tomar esta información que vaga mucho por internet, pues, cómo relevar o realzar la importancia de los profesionales de la salud médica, psicológica, perdón. Claro, claro. No, y también médica, ¿eh? Porque efectivamente también hay muchos rubros bien curiosos en los cuales uno puede nada más dolerle la garganta y termina diagnosticándose en internet cáncer, ¿no?
Creo que es una postura muy interesante. La propuesta que tenemos desde Su Salud, el programa del que somos parte, es una tripartita. Sí, empezar a pasar esta información por medio de talleres, pláticas y charlas, que como les comentamos, este es el inicio. Al final del día también hay una variedad más grande. Este es uno de como 20 temas que de hecho tenemos propuestos para empezar a dar de pláticas a partir del próximo semestre. Una de ellas, curiosamente, es la de la información contrastada con la información virtual. Que de nuevo, nunca, nunca, nunca lo tomamos nosotros como una cuestión de cancelar la postura de la otra persona. Más bien es agregarle o refinar algunos de los puntos. Al final del día, el punto que nos importa más centralmente y que corresponde al de primera ayuda psicológica es, tal vez a veces nos adelantamos un poquito a simplemente cancelar el discurso de la otra persona, incluso por la mejor de las intenciones, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues nos ponemos como en el elemento de, bueno, pero es que eso está mal. Y sí, para, por ejemplo, un discurso pues psicológico, el diagnóstico tiene una utilidad. De hecho, nosotros tenemos un código ético del psicólogo, siempre lo menciono a mis pacientes, nunca nadie lo lee, pero precisamente ahí viene un artículo bien bonito que a mí me encanta del discurso diagnóstico y es, no se va a hacer diagnóstico a menos de que no haya un objetivo que cumplir con él. Y es que efectivamente nosotros hablamos de diagnóstico como simplemente la acción de encuadrar un punto psicosomático o un punto sintomático o sindromático. Pero nosotros usamos la correspondencia de un diagnóstico funcional, pero no es funcional respecto a que esté bonito. Es diagnóstico o que a la persona se acomode a él. Es un diagnóstico que va a tener siempre la invitación, indicación y dirección de trabajar con él. Se los resalto a ustedes, ¿por qué? Pues porque efectivamente podemos trabajarlo desde la escucha, porque la escucha es la que empieza a dar direccionalidad. Claro que yo estoy de acuerdo que efectivamente, pues no hay discursos totales, entonces, pues pareciese que la respuesta más concreta siempre es abrir estos espacios para ir homologando información, que la información que se comparta aquí no sea precisamente para caer en el mismo discurso, ¿no? De, pues es que ahora ustedes docentes son los que tienen la última palabra respecto a primera ayuda. No, al contrario, es para que tanto docentes con docentes puedan actuar, docentes con alumnos, alumnos con alumnos, administrativos con administrativos, docentes con administrativos, de una manera pues bastante ya estandarizada, ¿no? No sé si eso responde un poquito, pero sí, pues básicamente las estrategias es abrir estos espacios. ¿Para qué? Para que las personas puedan ir discutiendo esto, que no solo se tiktokice, porque eso es como una unilateralización, ¿no? La cuestión es, si nosotros nada más entregamos sin diálogo, estamos haciendo otra unilateralización y nada más creamos choques. Creando estos espacios ya hay un diálogo, ya hay un acuerdo común. Vemos que, y fíjense, esto yo les diré, que una persona saque un diagnóstico de TikTok, tal vez no sea correcto protocolariamente, pero yo diría que no es algo que podríamos dejar pasar, porque al final del día la persona se está identificando con algo. No hay, no sé qué tanto podemos trabajar, pero efectivamente, ¿no? Habría ahí algo que podríamos revisar. Les digo, no es cuestión de obviar ninguno de los elementos, ni el nuestro ni el de quien TikTokice. Cómo ve, bueno, maestro? Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cecilia, doctora, si pudiese apoyarnos escribiéndolo. Sí, no sé si me Ah, escuche. ya la escuchamos por Ya. fin. Es que tuve que cambiar de audífonos, perdón. Buenos días nuevamente. Buenos días, Muchísimas buenos días. gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, mi agradecimiento, este espacio que se ha brindado para nosotros, yo lo considero con muchísimo valor, sobre todo porque estamos al frente de grupos que la verdad son muy vulnerables hacia
pues esta necesidad que tienen ahorita los alumnos, ¿sí? Y el escuchar o no escuchar, el querer escuchar son cosas muy, muy importantes, porque hasta el hacernos como, ok, te entiendo, pero, ajá, no puedo hacer más allá. Hasta eso puede afectarles, ¿sí? O sea, el que sientan ese rechazo. Entonces, posiblemente no ir más allá, pero saber nosotros como principales promotores, en ese sentido de, pues que ellos encuentren desde ahí su equilibrio emocional, ¿no? Esa necesidad que tienen. Sí, hablar de equilibrio emocional es una cosa, hablar de salud mental es otra, hablar de emociones es otra, o sea, cada uno tiene su término, ¿no? Pero en sí, yo estoy muy agradecida por este espacio que se nos ha brindado. Lo considero muy, muy importante y desde mi perspectiva es muy necesario para nosotros como docentes, en este caso mi posición como docente, y poder compartir realmente estas acciones para un bien común, considero que es lo primordial, ¿sí? No influenciar nuestra opinión, porque al final del día cada uno de nosotros, muy independiente de los estudiantes, tenemos que vivir nuestras propias experiencias, ¿sí? Pero sí también estamos nosotros de acuerdo en que actualmente existe un cambio, pues bueno, desde mi punto de vista ha sido muy dramático en todos los sentidos, ¿sí? Perspectiva de género, sexualidad, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, son muchos temas los que se tienen que considerar, pero muy independiente de todo esto, a mí me satisface, me deja muchísimo este espacio, este taller, y pues espero seguir presente aquí en los que vienen, porque así como estos alumnos tienen esas necesidades, yo también la tengo en el área de la docencia, aún, aunque yo soy psicóloga, este, esta actualización, ¿sí? Porque he tomado cursos, de primeros auxilios psicológicos, pero cada uno va considerándose en la actualidad, entonces es fundamental estar actualizados, estar al día, porque así lo demanda, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo muy agradecida y pues me deja mucho aprendizaje, muchísimo me deja porque es un área que tiene que atenderse, ¿sí? No es como mezclarnos en la vida de los demás, pero sí se tiene que atender. Es necesario, así la considero, como seres humanos. Muchísimas gracias. La verdad le agradezco. Ay, gracias a ustedes, de verdad. Sabemos que incluso la visibilización de los elementos psicológicos es un tema bastante nuevo, ¿no? Sobre todo en algunos espacios en los que incluso, y yo diría, me atrevería a decir que, pues, efectivamente, pues, si un espacio es educativo, pues tendría que concentrarse en lo educativo. Pero precisamente al ser humanos tendremos que, pues, también tomar en cuenta los factores que no pueden evitarse. Y pues hay crisis que ni modo, o sea, van a dar en el momento en el que vayan a dar. Incluso lo que les comentaba, ¿no? Puede que haya un disparador que no tenga nada que ver con lo que está pasándole a la persona. Y pasó y coincidió que fue en la escuela, coincidió que fue afuera de la escuela y que la persona, pues el lugar más cercano que tiene es la escuela, se dirige ahí y pues efectivamente tendremos que saber cómo actuar en cada una de ellas. Y efectivamente el factor de actualización que comenta es uno que a mí me parece importantísimo. Si bien estamos iniciando con estos esfuerzos, también tendremos que facilitar la visibilización de las fallas que todavía existen. A nivel protocolario, a nivel institucional general, pues todavía no hay la suficiente estructura como para de verdad atender y alcanzar a revisar todos los casos que pueden darse. Esto es una realidad que, claro, estamos trabajando poco a poco, pero efectivamente el apoyo de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes como profesionales, siempre es una, pues, piedrita más para construir esta torre que, pues, va a ser el apoyo. De verdad, muchísimas gracias. José Niembro, hace rato, perdón si interrumpí algo como más largo, pero sí quería como alcanzar a cubrir todo, ¿eh? Pero no es por... Sí, perdón, escuché mi nombre, no, no, estaba distraído. Ah, no, que perdón si hace rato interrumpí un poquito más tajante, pero quería alcanzar a revisar todo. Ah, no te Pero apures. perdone. Sí, no, no hay problema. No, no es Gracias. por no escuchar. Sí, no, Es, no, no hay problema. Entiendo. gracias. De verdad les agradezco yo muchísimo. No sé si hay alguien que quisiera decir algo más. Si no, pues creo que ya podríamos dar por terminado el asunto. También se valen críticas, ¿eh? Y si me ven por ahí por la facultad, también me pueden aventar una piedra.
no me enojo, nada más me duele. ¿Cómo ven? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo precioso? Todo De bien, mi muchas parte, sí, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo bien, Perfecto. gracias. Ay, buenos días. Buenos días, buenos días. Nada más les doy un mini anuncio, agradeciéndoles. Vamos a tener un congreso, le estaré pasando la información a la doctora Magali. Es respecto a toda una serie de efectos y elementos clínicos y médicos. Es el Congreso de su Salud de los 10 años. Esto fue un precongreso precisamente. Va a ser el 29 y el 30, me parece, y van a haber cositas virtuales para quien no alcance de manera presencial. Ahí les estaré pasando la información. Les agradezco, no es lo último que vemos aquí en estos tipos de espacios. Y les vamos a estar pasando la información a través de la doctora Magali. Muchísimas gracias, espero tengan muy bonito viernes y fin de semana. Buen día, Muchísimas hasta gracias, luego. Muchas licenciado David. gracias. Muchas Igualmente. Para gracias, todos, buen Gracias. día. les damos Buen la día. más cordial agradecimiento de parte de la doctora Gabriela Jicotencat Ramírez por asistir a este taller de primeros auxilios en crisis psicológicas. Entonces, por ahí los mantendremos al pendiente para algún otro evento similar. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, David. Buen día. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos y por opinar y todo. Gracias, buen Gracias, día. doctor. Buen día. Buen día, buen día.